Porque ¿qué? Una inecuación busca resolver un conjunto de términos. Se las voy a poner aquí. 3x más 7 menor que 4x menos 3. Entonces, una inecuación lo que tiene como resultado va a tener un intervalo. A diferencia de como tal una ecuación normal que solamente tiene el valor de x y ya. No, una ecuación tiene un intervalo. ¿Cómo vas a expresar el intervalo? Como gustes, como te venga en el examen, como quieras. Entonces vamos a resolver esta. Una inecuación se resuelve tal cual que una ecuación, pero hay una restricción. Hay una restricción de oro y nunca la deben romper. Se las voy a decir más adelante. Hay una restricción, pero deben considerar eso. Hay una restricción. Una restricción. En este caso, esa restricción se presenta, sí, se presenta. Veamos esto. Y tú mismo, Cortés, menos 3 menos 7, ¿cuánto es? Es menos 10. Menos 10, estamos de acuerdo. Gracias. Les reitero, si alguien tiene problemas con estas operaciones, me dice y hacemos una sesión, se puede decir que extraordinaria, porque a veces si explico esto como que nos aburrimos, porque hay quienes ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿cuál es la restricción aquí? Si yo dejo esto menos x menor que menos 10, relativamente esta es la solución. ¿Estamos de acuerdo? O sea, facilito. Entonces, yo lo que tengo que hacer es este negativo volverlo positivo. Entonces, ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción? Si nosotros vemos números negativos, tales como que lo que se debe hacer es esto multiplicarlo por un negativo, porque menos por menos da más, y esto multiplicarlo por un negativo. ¿Por qué? Lo que se hace de un lado se hace del otro lado. Si yo multiplico por negativo de un lado, yo multiplico por negativo del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la restricción? Que si yo multiplico por negativo ambos lados, ¿qué es lo que pasa? Si yo multiplico por negativo ambos lados, el signo de comparación, ¿qué le sucede? Comparación, ¿alguien sabría o no lo ha escuchado? Se invierte. Esta es la regla de oro. El signo de comparación se invierte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo hacer eso, cambiarle el signo porque yo quiero mi x positiva. Menos por menos es más, pues x positiva. Y menos por menos es más 10, ¿no? Entonces esto, se puede decir que el pico lo tiene aquí. Ahora el pico lo va a tener del otro lado. Por eso se dice que se invierte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esta partecita? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Es incorrecto que si en un paso antes que ese pasáramos el signo negativo multiplicando al menos 10? Bueno, ¿es incorrecto hacer eso? Buena pregunta, ¿eh? Eso es lo que... yo la regla que se las explico es así. Pero normalmente yo no hago esto. Yo lo que hago es esto. Miren, menos x menor que menos 10. Entonces lo que hacen a veces muchos, y me he dado cuenta, pero también deben considerar esto, es que dicen, pues simplemente este negativo es como si yo tuviese menos 1, pues simplemente lo paso dividiendo, ¿no? Entonces esto es menor o igual,
Este es menos 10 y este menos 1 lo paso dividiendo. Dicen, entonces menos 1. Y ya con eso, pues ya no multiplico por menos 1 y aquí me queda 10, ¿estamos de acuerdo? ¿A eso te refieres? Sí, Pero observa, aquí es la pregunta. Esto que voy a marcar en verde, ¿este símbolo es igual a este símbolo? no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las restricciones, de hecho, en cursos anteriores, yo esa restricción decía, si pasas a un número negativo, dividiendo, tienes que invertir el signo. Es lo mismo, invertir. Básicamente es lo mismo pasar como relativamente dividiendo eso o simplemente que todo lo multipliques por negativo. Es lo mismo. Entonces, de una o de otra manera tienes que invertir el signo. Entonces, si tú pasas un número negativo dividiendo, tienes que invertir el signo. Esa la da fuerzas. ¿Por qué lo tienes que invertir? Porque hay una restricción en eso. Y esa es la restricción que por ahí alguien me preguntaba, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo yo le hago para evitar ese lío? Porque, pues, se me puede pasar, ¿no? Entonces, lo que yo inteligentemente, bueno, yo no, una persona más, ¿no? Se le ocurrió, dijo, pues quítate esa idea de la cabeza que esto se tiene que resolver así. Y mejor resuélvelo así. Lo voy a anotar, 3x más 7 menor que 4x menos 3. Y dice la persona, ¿no? Y ahora este menos 3 va a pasar para el otro lado, pero va a pasar con el signo contrario. Si es menos 3, aquí va a ser más 3. El símbolo se conserva tal cual porque yo no he pasado dividiendo ningún número negativo. ¿Por qué no les quería mencionar que pasar dividiendo? Porque a veces se nos olvida que es pasar dividiendo y empiezan a tener conflictos con eso de... Pero el número es negativo. Si lo paso del lado izquierdo, sumando o restando, tiene que cambiar el símbolo. No. Solamente cuando se pasa dividiendo. Ahorita nada de restricción. Símbolo. Y 4x menos 3x es simplemente una x. Y ahora, aquí véanlo bien, muchachos. Véanlo. Esta parte es igualita a esta parte. Pero antes de contestarlo, antes de que me contesten, vean cómo leer un símbolo. Siempre yo les recomiendo, vean la variable x. Y vean, en la variable x está la abertura. En la variable x está la abertura. Entonces, ya que vieron eso, este gris le voy a llamar 1 y este gris le voy a llamar 2. Le voy a preguntar a quién. A Ricardo. ¿Son iguales, Ricardo, o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Son Sí. iguales. Entonces, ¿qué es más sencillo, Ricardo? ¿Hacer el ejercicio así o hacer el ejercicio evitándonos ese rollo de pasar un número negativo dividiendo? Entonces este intervalo lo van a poner entre paréntesis porque no incluyen al 10. O sea, el 10 es tu límite, pero no lo vas a incluir. Entonces sería 10, ¿qué? Infinito. Y siempre que ustedes pongan un infinito, ponen paréntesis. Un infinito es un número que no se conoce, no sabemos nada de él. Entonces simplemente un infinito o un menos infinito se pone con paréntesis. Infinito. Y entonces el resultado de esta inecuación, ¿qué es? Es un intervalo. ¿Cómo se puede leer? Ustedes, por ejemplo, si tienen este intervalo, ya está bien. Si ustedes dan la respuesta en este examen, está bien. Si ustedes dan la respuesta así, está perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo aquí en esta guía, bueno, en el que les voy a compartir,
Lo puse así, 10, infinito, con paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene duda con este ejercicio? Instituto Propedéutico de Análisis y Enseñanza de Matemáticas, IPAEM, sede, siglo XXI.